Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Hoy os traemos una película que no sé cómo explicar. Es de 2024, aunque en muchos sitios veréis que es de 2025, pero no se ha podido ver hasta 2026. Yo te lo explico, muy Cuéntame. fácil. En 2024 hizo su recorrido típico exclusivamente por festivales, Dale. pero hasta 2025 no se estrenó y tampoco se estrenó de manera internacional en todas las carteleras y por supuesto aquí no nos llegó hasta ahora. Que también os digo, nos ha llegado Sparrow, porque no está en ninguna plataforma. Se trata de Ghost Train, que no Ghost Station, que fue una película que os trajimos hace ya un par o tres de años, sino Ghost Train, película coreana, antología de terror en el metro. Lo más interesante de todo esto, al menos para mí, y lo que llamó mi atención, es que es el formato antología. Reconozco que tengo una debilidad insana por este formato y sobre todo cuando vienen también de países asiáticos, porque normalmente suelen hacerlo bien o al menos suelen contar historias un poco más folclóricas, culturales o simplemente de leyendas urbanas suyas que me resultan muy atractivas. El director es Tak Se-won, el cual no ha hecho prácticamente nada más, solo ha hecho otra película y no tiene nada que ver con el terror. Película que si os ponéis a buscar ahora mismo las notas veréis que ninguna sube del 5. Una película que ha sido catalogada como terrible, malísima. Y entonces, ¿por qué estáis aquí vosotros hablando de ella? Pues por dos motivos. Una, porque es un estreno, y dos, porque nosotros tenemos una opinión distinta, al menos yo, de lo que nos ha parecido Ghost Train. Esto, como todo, es importante saber qué has venido a ver. Por supuesto, Sí. no estamos hablando del estreno de terror del año, ni de la película más perturbadora del año, ni de lo que nunca has visto, ni nada de eso. Estamos hablando de una película simplemente antología que nos van a contar historias creepy que han ocurrido en una estación de metro. Nos encontramos de protagonista a Da Kyung, la queen del terror en Corea. Una chica que tiene un canal de YouTube dedicado precisamente al terror, a las historias de terror, pero que en este momento se encuentra en su peor momento. Ha pasado de tener más de 300.000 visitas a tener 100 visitas por vídeo. ¿Y esto a qué se debe? Pues al auge de los canales de belleza en Corea. Ahora la mayor parte de las youtubers, sobre todo chicas, pero también chicos, se dedican a hacer consejos de belleza, de maquillaje, de moda, etc. Eso es lo que consume la gente, eso es lo que pide el público y eso es lo que dan la mayor parte de las plataformas y apps. Así que el terror ha quedado de alguna forma desligado a estas redes sociales y toda la gente que se dedicaba a esto, pues ha visto sus números caer en picado. Vamos a tener que ponernos a maquillarnos mientras os contamos las películas, a ver si así pues subimos vistas, quién sabe. Pues jodidos vamos. Tengo un buen skincare, no os lo imagináis. Nuestra amiga Da Kyung decidirá ir a una estación concreta de Seúl llamada Wangrim, la cual tiene bastantes creepypastas, bastantes historias de terror tras ella. Así que contactará con el guardia de seguridad de allí para ver si le puede contar algunas historias internas de las que han ocurrido. Por supuesto, esta trama, como muchos habréis detectado ya, se trata de la trama central. Es la trama que va a unir todo el resto de historias que nos van a ir contando. Las historias las contará ese guardia de seguridad a nuestra YouTube. Y ya os digo aquí en esta parte sin spoiler que todas son bastante distintas entre sí, tienen una temática, un contexto de fondo distinto. Total. Y que a pesar de que no abundan los efectos y tampoco la sangre, no os voy a engañar, las historias creepy y espeluznantes que cuentan, la verdad es que son bastante llamativas. Yo tengo que decir que cuando empezó la película, cuando llevábamos nada, ni 10-15 minutos, decidí apagar la luz. Normalmente las vemos con la luz encendida porque yo voy con libreta en mano y me gusta apuntarme, depende qué detalles de la película. Pero cuando una película veo que me ambienta terror, que realmente puedo llegar a pasar cierto miedo, al final apago la luz, me centro en mi sofá y la disfruto. Y ha sido el caso de Ghost Train. Por eso no es de las típicas películas que a veces os decimos que requiere de la participación del espectador. No, aquí si te gusta el terror directamente deberías ambientarte y meterte Total. en ese rollo, en ese contexto, en esa estación de metro donde han ocurrido cosas extrañas y simplemente una persona que trabaja ahí durante muchos años te las va a contar. La historia central, como ha dicho Síncope, será Da Kyung, la cual no solo trabaja en YouTube, sino que trabaja para una empresa de multinacional de YouTube, se llama YouNif, algo entiendo que sería como en YouPlanet para los hispanohablantes, donde tienen a un montón de youtubers de diferente temática en una especie de oficina donde cada uno hace su contenido y les ayudan tanto a crecer como a seguir creando contenido para todo el mundo. Exacto, básicamente lo que Sí. yo he entendido es que es una empresa que se dedica a que creadores de contenido simplemente pues den lo mejor de sí mismos, Sí. como antiguamente se hacía con las empresas de periodismo, donde Sí. cada periodista estaba en su
su cubículo, escribía el artículo más llamativo que podía, y cuantos más clic y cuanto más popular se hiciera ese artículo, pues más remunerado y más prestigio tenía ese periodista. Pues aquí lo mismo con los creadores de contenido. Antes de centrarnos en las historias que nos contará este guardia de seguridad, aclarar, Da Kyung tendrá un trato con este señor de que ella cada día le trae un licor distinto a cambio de cada día una historia distinta. Lo interesante de esta historia intermedia o de la historia central es que iremos viendo los cambios de Da Kyung, iremos viendo cómo el canal de YouTube le va cambiando también su carácter y su vida social alrededor del trabajo y la forma que tiene de abordar, como digo, su canal de terror. Quizás para mí, aunque ha sido una historia que me ha interesado mucho, ha sido la que más me ha flojeado, digamos, en el tercio final de la película. Totalmente, se ha hecho demasiado larga, el final ha sido un poquito rebuscado, quizás han dado demasiadas vueltas para contar algo que ya nos habían dejado en entredicho y que el espectador sin duda lo ha intuido, y como las otras historias van directamente al grano, son bastante más dinámicas, pues esta se ha resentido un poquito. Pero para contaros las historias intermedias sí que tenemos que hacer spoilers, vamos a hablaros de todas ellas, pero ya os digo que tampoco va a afectar a la forma que tendréis de ver esta cinta. No es una película con plot twist, no es una película que tenga giros increíbles, simplemente la atmósfera terrorífica y muchos detalles muy originales es lo que hace que nos haya gustado al nivel que nos ha gustado. Así que te puedes quedar tranquilamente y luego ver la película y disfrutarla por ti mismo. Además, en esta primera historia nos ayudará que vosotros también veáis la película y vengáis a comentar, porque al menos para mí me han quedado ciertos vacíos que no he acabado de entender. Nos encontraremos a un chico que está como medio drogado, medio dormido, subido al metro, y que en uno de estos frenazos, ¡pum!, se pegará una hostia contra el suelo, la gente le ayudará, pero él sigue como todavía adormilado, drogado, en otro mundo. Es como que no tiene equilibrio, como que no es capaz de mantenerse en pie, así que bueno, yo más o menos lo que intuí es que estaba borracho. Punto. Pero lo que quiero venir es que no tiene ningún tipo de consecuencia en cuanto a la historia que esté borracho. Este chico está medio dormido en su vagón y a medida que se va bajando la gente en las paradas que tocan, se va quedando cada vez más solo hasta que al final comparte vagón con un señor mayor que ve lo mismo que él y una chica típica de estas con el pelo tapándole la cara, dándose golpes contra la puerta. Al principio parece que son golpes duditativos, como que simplemente se da un golpe pequeñito contra el cristal, como si estuviese desorientada de alguna forma, pero no fuese consciente realmente de que se está dando golpes contra el cristal. Pero poco a poco el ambiente se irá convirtiendo más y más turbio y esos golpes no solamente irán siendo más rápidos, sino que también se sentirán más fuertes. Cuestión que ahora sí que sí despertará a nuestro protagonista de su borrachera y decidirá salir pitando de ese vagón. Nos mostrarán un flashback de golpe porrazo de este chico en la tienda de conveniencia del propio metro, donde está corrigiendo a la chica que trabaja allí, ya que ha pedido un tipo de tabaco y ella le ha dado de la misma marca otro tipo de tabaco. Vemos que la chica es una chica distraída, que está con el móvil, que no hace mucho caso, además de haber un vagabundo en la parte trasera de la tienda. Un chaval, pues que, a ver, podríamos destacar como desagradable, chulo, soberbio, pero tampoco nada especial, tampoco nada como para incriminarlo o que tengamos ganas de que le ocurra algo terrible al chico. Por lo que se intuye que nos cuentan un poquito a través de alguna llamada de teléfono de sus padres o por alguna conversación, es que es un chico universitario que ha obtenido alguna especie de beca quizás deportiva y que ahora mismo pues que no la está aprovechando. Básicamente se está pegando un año sabático, lleva sin ir a clases un montón de tiempo y simplemente se ha dado a la buena vida o a la mala vida, depende cómo lo queráis interpretar. Simplemente vaga por las calles, se divierte, bebe, fuma y se droga. Volviendo otra vez al metro, a la historia del metro, él en una flipada verá cómo esa chica que estaba dándose golpes contra la puerta empezará a perseguirle y a darse golpes contra la puerta entre vagón y vagón, hasta el punto de perder la cabeza y perseguirle sin cabeza. Esto puede parecer un poco cutre, pero la verdad es que es tremendamente divertido. El efecto no está mal hecho, tampoco es soberano, porque estamos viendo lo que estamos viendo. Pretende ser una película entretenida, que dé un poco de escalofrío, pero no pretende ser la película más aterradora del año. Sinceramente yo me he sentido como, últimamente le comenté a Cinco pidiendo este corto, se han puesto muy de moda los juegos en los metros, en los juegos de terror, sobre todo indies, que ocurren tanto en bucles dentro de los vagones del metro como en las propias estaciones de metro. Esto ha ocurrido toda la vida hemos tenido terror en los metros, pero como que últimamente hay más de ello, y esto me ha parecido precisamente como un videojuego en una historia de un metro.
que ha conseguido incluso que sin ser partícipe directo yo me haya acongojado un poco, me he pegado cierto que no susto. Este chico también se enterará por una noticia que verá en la pantalla del metro de que la chica que está dándose golpes al parecer se suicidó contra la vía unos días antes. Y una vez salga de esta pesadilla, entre comillas, y pueda liberarse de ese vagón y salga, verá justamente que es en la estación donde él se ha bajado. La chica se suicidó precisamente en esa estación, pero él la ha visto en su propio vagón haciendo exactamente lo mismo que hizo antes de suicidarse, golpearse la cabeza contra el cristal. El chico se queda un poco impactado, sigue asustado, pero en cierto modo se intuye en su mirada alivio, porque ya ha salido de esa estación, parece que todo ha sido simplemente una pesadilla. Fondo veremos de una forma muy sutil, como en un segundo plano, cómo esa chica sin cabeza se va acercando poco a poco a él. Parece que no ha sido todo una pesadilla y que ese fantasma de la chica suicidada, por lo que sea, va a por él. A través de la cámara de seguridad veremos cómo algo le empuja a la vía y una transición hace que volvamos a las cámaras de seguridad actuales y al guardia de seguridad contándonos la historia. Una bonita transición para contar esta historia. Simplemente parece que el chico, nuestro protagonista, se ha suicidado. Obviamente eso es de cara a los demás. Nosotros ya sabemos que ha sido empujado o atraído por esa joven de alguna forma. Lo interesante es que la propia youtuber le dirá al guardia de seguridad que cómo conoce estas historias, si es que ni siquiera han salido en las noticias muchas de ellas. Y es que al parecer también cuenta cómo diciéndolo rápido y vulgar, las historias del metro se quedan en el metro. O vamos, que se lo ha inventado para asustar a la youtuber y que tenga buenas historias. El caso es que funciona. La youtuber va con su historia, hace un vídeo, mete alguna cosa un poquito más actualizada, más novedosa para reactualizar su canal. Y por lo que sea, esta primera historia da miedo, funciona. Su público la quiere y sus visitas suben, no aumentan hasta un número descabellado. Ella quiere llegar al 1.000.000 de visitas, pero parece que ha conseguido las expectativas. No es secreto para nadie que Corea seguramente sea el país con más operaciones estéticas del mundo, que más importancia le da a la belleza a día de hoy. Es un caso exageradísimo lo que hay allí y ahí entraremos a nuestra segunda historia. Ya os digo que esta segunda historia para mí, creo, ahora conforme repasemos todas os lo diré seguro al final del vídeo, pero creo que esta ha sido mi favorita. Esta segunda historia conoceremos a una chica que seguramente va al instituto, debe tener unos 16, 17 años y que obviamente vive bombardeada por anuncios de belleza, por influencers de belleza y por chicas a su alrededor que están todo el rato mirándose al espejo, haciéndose fotos, poniéndose filtros o retocándose de alguna manera. Y por supuesto todas y todos con las mismas facciones. Sí. Con los mismos rasgos faciales, los que se venden, los que son tendencia, los que se consideran como belleza. Me gusta mucho porque esta vez cuando paseamos por esa estación de metro, vamos viendo un montón de carteles publicitarios siempre en torno a lo mismo, siempre en torno a la belleza, a estar perfecto y a tener unos rasgos específicos. Esta chica se encontrará un antiguo profesor que la reconocerá y le dirá que está más guapa, que se nota que ha crecido, que sí ha perdido peso. Ese detalle a mí me chocó mucho, ¿no? Cómo se relaciona al hecho de que te veo más delgada a que estás más maduro y más guapa, cuando ya se ve que es una chica que tiene 16 años y que no debe pesar más de 45 kilos en mojado. Es muy fea esa conversación, sí. Porque yo también entendí eso, ¿no? De, ay, te has estilizado un poco, sí. Ya no estás tan niña, sí. Te has adelgazado, eres más mujer. Eso es lo que se intuye, sí. Y lo que se lee un poco de trasfondo, que a mí la verdad también me dio un poquito de asquete. Aún así, esta chica se ve súper enamorada de su profesor y encantada de hablar con él, hasta que cuando llegan a la siguiente parada se subirá la novia de este profesor, la cual es bastante agradable con la chica, todo se ha dicho, pero la trata como una niña. Obviamente, al final ellos dos, el profesor y la novia, deben tener que 25, 28 años y esta chica 16, 17. Nuestra protagonista se sentirá ofendida, mucho. Avergonzada, así que con gestos de mala educación simplemente se despedirá y se marchará. Dice que esta es su parada y se bajará del metro. Por supuesto, la parada y la estación en la que se baja es la que protagoniza todas las historias de esta película. Mientras estaba en el tren, sí que es verdad que se había fijado de que había alguien extraño dentro de su vagón, una mujer como toda vendada, con toda la cara vendada, haciendo cosas extrañas e incluso mirándola fijamente. Lo peor de todo es que al bajarse en su estación, esta mujer también se habrá bajado y empezará a seguirla. No solo a seguirla, sino que se pondrá al lado de ella y le repetirá una y otra vez la misma frase: me gusta mucho tu nariz.
Después de perseguirla un rato, nuestra protagonista Miju se fijará en que tiene un vaso con algo esta mujer. Al derramar un poco en el suelo se dará cuenta de que es ácido lo que lleva en ese vaso. ¡Qué fuerte! Yo todo el rato cuando la veía acercarse decía, joder, ¿por qué lleva una jarra de cerveza? ¡Qué raro que lleve una jarra de cerveza! ¿Qué significará? Obviamente no era una jarra de cerveza. Nuestra amiga Miju correrá por toda la estación. Aquí un pequeño KitKat. Cada historia es chulo de que ha utilizado un elemento de la estación. La primera se ha centrado mucho en el vagón. Esta se centra muchísimo más en los pasillos, en los anuncios publicitarios que podemos encontrar en los metros. Cómo invaden cada momento, cada visión, cada pasillo del metro. En este caso, nuestra amiga Miju todo lo que verá será de belleza. Incluso los carteles la mirarán. Esto ha sido muy creepy porque ha habido momentos de primeros planos muy sutiles de nuevo. No es una película que se caracteriza por el jumpscare. No. Quizás ha habido uno, por decirte algo, la verdad es que no he estado pendiente, no me ha destacado la película por eso, sino por todo lo contrario, por las cosas espeluznantes que nos han ido contando a modo leyenda urbana. Sí. Y esos carteles, esos ojos de esas chicas perfectas y súper guapas, se irán moviendo siguiéndola. De alguna forma también enfocándose en ella, acosándola y recordándole que ella también va a tener que cumplir ese prototipo. Al final nuestra amiga Miju se encerrará en el baño, llamará al 911, tendrá una conversación muy creepy con el 911 para encontrarse en el cubículo del baño como la mujer que la perseguía vendada ya está con el vaso preparada para tirarle a la cara el ácido. Ella por supuesto se ha dado cuenta que es el ácido cuando se lo ha derramado en esa estación, ha corroído un poquito el suelo y entonces es cuando ella ha empezado a gritar y a huir de ella totalmente despavorida. Aquí nuestra protagonista se queda en shock, no sabe qué hacer, está en 2 metros cuadrados, encerrada, y para más Shinri no solamente verá la mano de esa mujer vendada con el ácido a punto de derramárselo desde arriba, sino que también abrirá la puerta y verá su cara, esta vez con menos vendas, dejando al aire y a la vista de todos una nariz totalmente destrozada donde solamente vemos el hueso, y dando a entender que está en una postura inhumana, que ese fantasma no puede tener la jarra y el brazo allá arriba y mientras tanto estará asomándose mirándola directamente. El corto acaba que le quema la cara a Miju. Ya está. O sea, al final no hay ningún desenlace, no hay ninguna metáfora, no hay ningún mensaje. Es simplemente una historia que todo ya lo puedes ir entendiendo a medida que va avanzando. La fantasma le tirará simplemente la jarra y ya está, ya se tapará la cara y no veremos absolutamente nada, ni cómo se ha desfigurado, ni el después, ni habrá, como dice Rotten, ninguna moraleja. No. Es que no creo que sea una película para que haya una reflexión, una moraleja. Son básicas. Simplemente son historias básicas que pretenden ser aterradoras para todo el público y que tienen sus pequeños distintivos que a mí personalmente me han gustado. Ha habido puntos donde en vez de abogar por el terror, un poco más de saltos en primer plano, se ha abogado de nuevo otra vez por la sutileza, por ver planos secundarios un poquito más indirectos, donde esta chica vendada corre de una forma pues bastante creepy, acercándose poco a poco a ella, pero como os digo, siempre de una forma muy sutil. En cuanto a la historia central, sí que es cierto que de vez en cuando nos van poniendo cosas similares a lo que hemos visto en estas historias de terror, ya que nuestra protagonista también tiene como un enamoramiento de su jefe. Hay otra chica en la oficina que es precisamente de contenido de belleza, de contenido de maquillaje, que le intenta hacer la vida imposible porque considera que el terror es aburrido. Hay una subtrama ahí, pero que no nos vamos a meter en ella prácticamente hasta el final de la película. La tercera historia es, para mí, la mejor de todas. A ver, ¿cuál era? Diferencia. ¿Os acordáis que? ¡Ah, claro! ¿Os acordáis de que en la primera historia hemos comentado que había un vagabundo en el Community Store, en esta tienda de conveniencia del propio metro? Pues va a ser la historia de este vagabundo. Vagabundo, pues como típico, que vive en el metro, que consigue monedas como puede y que en las máquinas de vending, una vez mira por debajo de las máquinas, se encuentra una moneda extraña, que parece que solo funciona en una máquina extraña. Una máquina como de latas de Coca-Cola sin marca, las cuales funcionan con una moneda roja que es la que la ha encontrado. Nos cuentan un poquito también el contexto de este señor. Parece que simplemente perdió un buen trabajo y a raíz de eso pues perdió su casa, su familia, se quedó absolutamente en la calle. Además también parece que es como medio una persona inocente, poco agresiva, que básicamente se siente amedrentado, que básicamente se siente amedrentado
Cohibido. Que básicamente se siente amenazado y cohibido por otro vagabundo que le hace la vida imposible y que cada día viene a amenazarle para robarle las monedas que ha conseguido. Este vagabundo pues meterá la monedita en la máquina de vending. Esta historia, como habéis podido comprobar, tratará de las máquinas de vending, otro de los elementos más típicos en un metro. Y una vez saque esa lata se dará cuenta que al otro lado de la estación hay una persona que se ha puesto a vomitar en el suelo. Esto al vagabundo pues le hará mucha gracia, se pondrá a reír y abrirá su lata mirando el espectáculo. ¿Qué ocurre? Pues que la lata solo tiene aire. La lata está vacía, hará el gesto de beber, como todo intrigado de qué será esto con esta moneda especial, sin etiqueta, con ese envase tan brillante, y directamente no habrá nada, así que se enfadará y la lanzará contra el suelo. Su sorpresa será que cuando levante la mirada y vuelva a mirar enfrente, esa persona trajeada vomitando simplemente habrá desaparecido, se habrá esfumado, lo único que quedará será su ropa. Este vagabundo se acercará a la ropa, no entenderá qué ha ocurrido, pero obviamente aprovecha el momento, coge la ropa, se la lleva al baño, busca si hay una cartera, encuentra dinero, se cambiará su propia ropa por la de esa persona, y lo mejor de todo es que encontrará no una, sino 2 monedas rojas. Con estas 2 monedas y el nuevo dinero que ha conseguido, pues hará lo propio, intentará comprar comida y seguirá vagabundeando por el metro pidiendo más dinero. Pero algo raro le ocurre, algo siente que ha ocurrido en esa máquina de vending, máquina que no estará perpetuamente en el metro, sino que parece que solo aparecerá de forma conveniente cuando él la necesita. Es como alguna especie de máquina maldita, porque Sí. de vez en cuando esa máquina se transforma en una máquina de vending convencional, con sus refrescos, que funciona con unas monedas habituales, y que solamente en ciertos momentos del día pues será esa máquina de vending extraña. Nuestro vagabundo se sentirá amenazado de nuevo por el otro vagabundo, amedrentado por el otro vagabundo. Muy bien, la has sabido decir. Yo siempre lo he sabido. Amedrentado. 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 Más o menos. Fratricidio. Este vagabundo, en un último acto desesperado, meterá esas 2 monedas en la máquina, sacará una lata, amenazará al otro vagabundo y ¡pum! Y abrirá la lata mirándole, creyendo que quizás, yo que sé, así puede ocurrir algo igual que ocurrió con la persona que no vio desaparecer. Yo aquí en este punto pensaba que esa lata simplemente era un golpe de suerte, o sea, que hacía pues en cierto modo que la gente se esfumara o dejara ahí sus pertenencias, o incluso que le teletransportara. Teletransportara. Da igual. O incluso que de alguna forma viajase en el tiempo. Pero no, todo era mucho más sencillo. Al abrir esa lata, simplemente nuestro vagabundo malo irá desapareciendo poco a poco. Primero le desaparecerá un brazo, luego una pierna, luego el otro brazo, hasta que directamente entre gritos se esfumará. Lo mismo que el Disappearance of William Birkham del canal de Síncope, que podéis ir a ver ese cortometraje, uno de los más tétricos que hemos visto hasta el día de hoy. Pues algo parecido. Ahora sí, el vagabundo se dará cuenta de que esas latas son mágicas. Esas latas lo que hacen es desaparecer a la gente. No solo eso, sino que una vez desaparezcan y dejen toda la ropa, las monedas se multiplicarán, o sea, en este caso habrá 3 monedas rojas, además de mucho más dinero. Aclarar que esas 3 monedas rojas es lo que vale ahora esa lata. Exactamente. Es el precio de la lata. El precio de la lata poco a poco irá aumentando. Hemos empezado con una moneda roja y ahora ya estamos por 3. Pero es que además ha pasado algo nuevo también, y es que cuando se gire verá que en la máquina de vending se encuentra el vagabundo que acaba de hacer desaparecer desnudo desde dentro, pidiendo auxilio como si estuviera atrapado, y algo se lo comerá y lo destruirá. Lo siguiente que veremos será un bucle, este vagabundo haciendo desaparecer a gente random en el metro todos los días para ir cogiendo cada vez más dinero, cada vez más monedas, se afeitará e incluso tener una vida más o menos de lujo, pero siempre dentro del metro. Siempre siendo un vagabundo, pero sin aparentar ser un vagabundo. El plan perfecto, cada vez tiene más dinero, se puede dar más caprichos, y toda persona que le caiga mal o que le mire mal o que simplemente a él le apetezca podrá hacerla desaparecer abriendo simplemente esa lata. Nuestro vagabundo, de ser una persona que parecía humilde, que parecía alguien que se encontraba en una situación pero que de alguna forma quería mejorarla, se convierte en una persona avara o avaro. Avaricioso. Sí, se convierte en un avaro, en un avaricioso, se convierte en alguien que solo piensa en su bien, aunque sea haciendo desaparecer a la gente.
En una de estas comprará algo de comer, algo que incluso veremos cómo con desprecio le da el dinero a la dependienta, que también hemos visto en la primera historia, pero que una vez llegue a la estación no le sentará del todo bien. No le sentará del todo bien y se pondrá a vomitar. Mientras se pone a vomitar, también se dará cuenta que al otro lado de la vía se encuentra la máquina de vending y una persona a punto de comprar una lata. Esa persona es el mismo. Es un vagabundo a punto de abrir esa lata. Y ese vagabundo, como dice Rotten, es él. Él ahora es el señor trajeado que vomita y que vio al principio de todo esto cuando descubrió esa moneda roja. Nuestro protagonista se acojonará, entenderá rápidamente lo que va a ocurrir y empezará a decirle al vagabundo que no abra la lata. El vagabundo, al igual que hizo la primera vez, se reirá, mirará hacia allí como quien no quiere la cosa para beberse su lata y la abrirá sin querer mirando hacia él mismo. Nuestro protagonista desaparecerá, quedará atrapado en la máquina de vending, será devorado por la máquina de vending y desaparecerá del todo y el bucle comenzará de nuevo. El vagabundo, que es el mismo, cruzará al otro lado de la vía, cogerá la ropa, cogerá el dinero, tendrá esta vez 2 monedas rojas y las usará para coger de nuevo una lata. Para mí, de verdad, la mejor historia. O sea, solo por esta merece la pena la peli. De verdad, aunque me ha gustado más de las historias, esta en concreto me ha sorprendido. Me ha parecido muy original. Es verdad que yo me he apresurado mucho al decir que mi favorita era la anterior. La anterior me ha gustado mucho, pero esta es mucho más original. Esta tiene un rollo distintivo que nunca habíamos visto. No. Como algo tan simple como una lata misteriosa, una máquina de vending, pues puede dar tanto juego sin necesidad de tener que explicarte absolutamente todo. Lo curioso es que nuestra siguiente historia afectará a nuestra protagonista. ¡Protagonista! Nuestra protagonista se ha convertido en una persona cada vez más desagradable, cada vez más subida en cuanto a las views que tiene, pero se nota también que estas historias le están afectando de forma extraña. Nuestra protagonista parece que ya ha llegado a cumplir su objetivo, lo que deseaba, ese 1.000.000 de visitas por vídeo. Toda su empresa, incluido su jefe, le felicitará y, como dice Rotten, ya veremos que no solamente ha cambiado su estética, su forma de vestir, su forma de presentarse a los demás, sino que también la forma de interaccionar con los demás, sobre todo con su jefe, ese chico que tanto le intimidaba y que tanto le gusta. Por resumir esta historia intermedia, porque es como una mini historia dentro de la historia principal, sí, pero que no llega a ser ninguna historia. Nuestra prota se encontrará en el tren y tendrá junto a ella, o más bien delante de ella, una persona con un gato en una mochila. Un gato que cada vez parece que maulla más fuerte. Y un señor que también parece alguien extraño que no hace caso a nada de lo que ocurre a su alrededor, por mucho que está chillando el gato de su mochila. En resumidas cuentas, nuestra protagonista se asustará, cambiará de vagón y una vez cambie de vagón, este señor se levantará. Se levantará con la mochila por delante y ya no tendrá cabeza. ¿Dónde está la cabeza? ¡Pum! En la mochila del gato. Aclarar que es de esas mochilas que tienen como una cabeza de astronauta, sí. Eso es, son como una cápsula, tienen un cristalito y a través de ahí pues se ve, se supone lo que iba a ser el gato, pero que es la cabeza de este señor creepy. Os reconoceré que me ha gustado un montón ver a este señor corriendo sin cabeza hacia ella con la cabeza dentro de la mochila del gato. Ha estado divertido. Ha estado genial, de verdad, y visto a oscuras con el sonido y ambientado. Llegas a ser un videojuego, yo grito, os lo aseguro. En una peli me cuesta más, pero llegas a ser un videojuego y yo grito seguro. Mientras es perseguida por esta persona, se pondrá en contacto con ella el revisor de seguridad, el hombre que le ha estado contando historia. Y lo que le va a contar ahora es su propia historia. La historia del de seguridad, bueno, está bien, son 2 compañeros, uno de ellos precisamente, el que hemos visto que no tenía cabeza y tenía un gato, que al parecer cuida a un gato que vive en la estación y que cada vez está más gordo, y el señor que nos está contando la historia. Parece, yo he entendido como que son 2 guardias de seguridad, sí, que simplemente pues intercambian el turno, cambian del turno y en algún momento determinado del día pues se juntan unos minutos. Haciendo un pequeño Kit Kat, decir que la policía ha ido a este UNIF, a esta empresa de YouTube, a buscar a la chica, porque al parecer han visto sus vídeos de YouTube y a la persona que está entrevistando hace 3 años que desapareció. Así que esta historia que nos va a contar el guardia de seguridad ya nos deja moscas, ya que se supone que este señor no debería estar ahí. Pero la historia que nos cuenta sí que es de hace 3 años, de cuando él trabajaba ahí. Antes de indagar un poco y de contaros un poco por encima esta historia, aclarar que en este punto de la película ya nos han contado lo típico, que antes de que esta estación se construyera, había ahí una iglesia donde hace unos años hubo un suicidio masivo de 40 personas que seguían a esa secta. Sí.
Y de alguna forma todas las historias de terror y todas las leyendas urbanas que se han creado alrededor de esa estación siempre han estado movidas un poco por esa presencia de esa secta. Estos guardias de seguridad les parecerá que hay una cámara, hay alguien en una de las vías abandonadas y uno de ellos irá a investigar. Lo típico, irá a investigar, parece que no contesta, pasa un rato, el compañero lo va a buscar, ya que sigue viendo cosas raras en cámara y los walkies no funcionan, y allí vivirá una pedrada impresionante. Pero impresionante. Una pedrada de un tren lleno de sangre, lleno de símbolos, nos contarán parte de la historia de la secta. Si bien está bien, es terrorífica, os digo la verdad, he desconectado totalmente de lo que me estaban contando. Simplemente estaba viendo las imágenes, viendo lo creepy que era, viendo lo interesante que era en cuanto a imágenes, pero a la historia no me he enterado de nada. Totalmente, yo también me he centrado mucho más en lo visual, porque me daba la sensación de que estaban dando vueltas sobre lo mismo, que tampoco nos iban a contar gran cosa sobre la secta, sino simplemente que la secta existía y que la estación se edificó sobre ella, y que por lo tanto los fantasmas, los espíritus o las presencias de esas 40 personas que murieron ahí de alguna forma están atrapadas y se proyectan a través de ese tren, de ese metro y de esa estación. La atmósfera también apoyo, que es muy chula, está muy bien ambientada, como llena de sangre, de óxido, como de estación abandonada. Se ven fuera de las cristales y de las ventanas del metro varias manos también ensangrentadas, gritos, lamentos y toda simbología un poquito así satánica y típica de secta que ambienta muy bien. Este vigilante de seguridad, además, dentro de ese metro parece que el suelo empezará a arder y tendrá que jugar al Florislava. Se subirá al banco del metro, intentará poner el freno de seguridad para pararlo e intentar bajarse y abrir las puertas, y lo conseguirá, pero todo era un engaño del demonio o de quien sea el jefe de esta secta, ya que al final acabará pues encendiendo el metro otra vez, este señor cayendo al suelo y unos seres llevándoselo como al inframundo. Sí, dan a entender como que está en alguna especie de infierno, por eso hace calor, por eso se derrite el suelo y por eso desde abajo atrapan su alma de alguna forma. Se supone que el otro compañero de seguridad, el del gato, también le ha ocurrido algo similar, pero nosotros no lo vemos en pantalla. La cosa es que esta secta, para seguir propagando todo lo que ellos han hecho, lo que hacen es invadir el cuerpo de alguien vivo, matarlo, invadirlo, en este caso el de seguridad, pues hace 3 años que no existe, y propagarlo todo contando estas historias. Por eso se las ha contado a nuestra protagonista. Pero antes de ir con ese final, antes de hablar del final de la protagonista, hay que hablar de un par de cosas que nos hemos dejado entre medias. A nuestra protagonista, la chica del Community Store, que he hablado varias veces de ella, le dejará un comentario en un vídeo de YouTube diciendo que tiene que dejar de contar estas historias porque es peligroso. Nuestra youtuber quedará con ella en persona para que le cuente un poco más. Esta chica de la tienda le faltará un ojo y le dirá que tiene que eliminar todos los vídeos de su canal, aunque esté ganando millones de visitas, porque esas historias jamás deberían ser contadas. Aquí entra una moraleja extraña que nos han dejado caer, como una lección que nos dejan caer a lo largo de la película, y es que a veces deseamos cosas que no tenemos simplemente porque no las tenemos, y no somos capaces de ser felices con las que ya poseemos, cuando esas mismas son tan importantes que sí que nos harían felices. Nuestra protagonista quería ese 1.000.000 de suscriptores, y cuando alcanza ese 1.000.000 de suscriptores no es suficiente, quiere más y más, y no es capaz de parar de subir esos vídeos, de eliminarlos, y para más Inri pretende contar aún más historias. Esta avaricia será la moraleja para el desenlace de nuestra protagonista. Pero perdón, nos hemos dejado una historia intermedia, que es la de la influencer de maquillaje. Esa chica también tiene su propia historia, que a mi parecer tampoco es que esté muy bien incluida en la antología. Ni siquiera tiene su apartado propio. Hemos visto la máquina de vending, hemos visto los vagones de metro, hemos visto los pasillos y el baño. Esta chica no tiene del todo su historia. Y es una pena, porque la historia visualmente es muy chula, pero ¿qué pinta en la película? Pues nada, la verdad es que no. Es como una pequeña subtrama salida a última hora, sacada ahí a última hora, para completar más minutos. La verdad que he sentido más desconexión y más relleno, a pesar de que reconozco que me ha gustado, porque habréis visto igual algún póster de esta película, y uno de los pósters es como una chica florero, ¿no? Que le van saliendo flores de las manos, de la cara y demás. Pues será esta nuestra protagonista, haciendo alusión pues a lo que ya hemos dicho, a la mujer florero, a una mujer que simplemente está ahí para ser bella y para que le digan todo el rato lo guapa y lo perfecta que es. Este influencer se subirá al metro, cogerá
se cogerá del agarrador de metro y estará lleno de algo viscoso. No le hará mucho caso, se lo limpiará, pero empezarán a salirle como verrugas. Irá al médico, el médico le dará una crema, ella se la dará, pues lo típico. Y empezará pues como a contagiar una especie de tripofobia, ¿vale? Tendrá como una especie de agujeros por la mano que se le irán hacia el brazo, se le irán hacia otra mano, hacia la cara, pues lo típico. Persona que solo piensa en su belleza y se mete con los demás, acaba siendo la más horrible de todas. Es que a mí la historia me pareció muy vaga, porque ya he visto una historia de estética, la segunda, y me ha parecido mucho mejor que esta. Además, a esta protagonista le sangrará mucho la nariz, pues Sí. una cosa que tampoco he entendido del todo, ¿no? Dando a entender igual que le salían raíces o ramas también desde dentro, para convertirse, pues escondida en un baño de esa estación, en lo que os comentaba que se ve en el póster, pues una chica llena de brotes, de ramas, de flores preciosas y, por supuesto, acabando con su vida. Para acabar esta película, nuestra protagonista, como os hemos dicho, se entera de que a ese señor que le ha estado contando todas las historias realmente era, digamos, el jefe de la secta. No era exactamente, sino que había sido invadido por ese jefe para que contara esas historias. Ahora que ella sabe esas historias y las ha propagado, esa maldición de la secta ha pasado a ella misma. Así que nuestra protagonista veremos cómo muere, pero en realidad renace siendo la nueva persona que propagará esas historias. El final es un poco repetitivo, porque al final lo que vemos es de nuevo ese metro con esa simbología y esa estética un poco satánica, Sí. de secta, con esa gente golpeando el cristal, los lamentos, intentando hacer la parada de emergencia y con todo lo que ya hemos visto en la historia del propio guarda de seguridad. Sí. Así que para ser nuestra protagonista, para ser su final y para ser ya la conclusión de absolutamente toda la antología, se ha sentido muy de relleno. Y más cuando ya veníamos de esas dos mini historias que os hemos relatado hace poco. Así que de alguna forma se siente hasta incluso un final satisfactorio, No. porque llegados a este punto, a mí a la protagonista hasta me caía mal. Sí. Hasta me daba igual lo que le ocurriera, hasta tenía la sensación de que se lo merecía. Así que no me ha resultado del todo satisfactoria esa conclusión. Por cierto, la prota se parece a Kinshu. Os lo dejo por aquí, que me hizo mucha gracia. La peli acabará con ella hablando con el jefe, el cual ya sabéis que hemos dicho que estaba enamorada de él o le gustaba mucho, diciéndole: me encantaría contarte una historia. Pero es que no tiene sentido, si se supone que ella era la youtuber, se supone que ya ha contado la historia a millones de personas. ¿Qué más da que se la cuentes a tu jefe o no? La historia ya la estás propagando Claro. vía internet. Las historias ya están propagadas. Claro. Debería haber tenido otra conclusión un poco más masiva, ¿no? Claro. Un poco más potente, un poco más a lo Cairo, un poco más Sí. de estas típicas películas de J-horror, donde realmente se propaga a través de la tecnología, a Claro, través del coño. boca a boca, a través de un vídeo de YouTube, de una plataforma. ¿Para qué? Eso era, ¿no? Un ¿Para poco qué la nos historia. sirve que sea youtuber si al final acaba de película diciendo que se lo va a contar a uno solo? ¿Qué? ¿Para propagarle a él? ¿Para pasarle a él la maldición? ¿Para qué? La maldición ya está bien con ella. De un guardia de seguridad que no va a escuchar nadie, a una youtuber que la están escuchando millones de personas y que cada vez va a más. Están hablando de que pronto llegará a los 10 millones de visitas. Es que no tiene sentido. Es explicar un poco al espectador las cosas porque parece que es tonto. Sí. Es tratar al espectador de imbécil porque ya le hemos entendido y parece que ese final quiere hacer más hincapié en que ahora la protagonista será la que representa a Sí. ese demonio de esa secta, ese líder de esa secta para propagar las historias. Ella ha desaparecido, su cuerpo ha desaparecido y vagará siempre día a día en esa estación contando historias. Pero, ¿qué nota le vas a poner a Ghost Train? Pues yo me voy a quedar con un 6,5. Vale. Me ha parecido una película que está bien, con un poquito más de estar bien, porque hay un par de historias que en concreto me han destacado muchísimo. Tanto la de la chica de la cara vendada, de la belleza, como por supuesto la de la máquina de vending, que para mí sin duda ha sido la estrella de toda la película. Sí. Creo que en general la ambientación también está Muy guay, bien. la atmósfera de terror, Tal creepy, prácticamente un único escenario, teniendo en cuenta que solo será una estación de metro, Total. vagones, trenes y los alrededores. Nunca saldremos a la calle, Sí. como mucho a ese edificio de oficinas, pero estaremos encerrados. Sí. Y como ya he dicho al principio del vídeo, pues este tema y este formato de antología suele interesarme mucho. Una pena que esa historia central haya sido floja cuando Sí. creo que es el nexo de unión precisamente para que todo lo demás tenga sentido. Pero bueno, yo creo que viéndolo visto, sí que es una película que creo que recomiendo, pero sabiendo exactamente lo que vas a ver. No vas a ver una panacea, no vas a ver una película de estas hollywoodienses con 2 millones de euros de presupuesto, de dólares de presupuesto. Estás viendo algo más pequeñito, más comedido, para todos los públicos, para entretener y mucho más básica. Yo en mi caso le voy a poner un 7,5 porque no he usado efectos digitales prácticamente. Casi todo era
prostético. Y se agradece bastante. O sea, realmente las escenas de que los personajes te persiguen daban miedo, eran cliché. Pero era un cliché que yo agradezco. Es lo que hablamos siempre. Hay jumpscares muy agradecidos. Y estos jumpscares que me han recordado tanto a juegos de Chilas Art, me han recordado a juegos de tipo Anomalías, de Excitate, me han recordado a este terror asiático, coreano concretamente, porque el japonés es diferente. Sí. El coreano le gusta más la acción. Al japonés le gusta más lo sobrenatural. Y aquí no te creas que había tanto sobrenatural. Era algo distinto. Y por eso le voy a poner un 7,5. Y de verdad que recomiendo la película, aun con todas sus fallas y el final agridulce que tiene. Así que no sé si quieres añadir algo más. Nada más, Roten. Muchísimas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre. A ti, Síncope. ¿Cómo se mete, Roten? Dejadnos una antología que os guste en comentarios, porque hay tantísimas que seguro que nos recomendéis alguna que no hemos visto. Nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.